Feliz sábado a toda la hermandad y los amigos que nos escuchan allá en el bello país de Belice, de parte de Una Vida Nueva. Sucede que su servidor lo enviaron a colportar a una isla hermosísima en Honduras que se llama Guanaja. Y un pastor me dijo: hermanito, cuando usted vaya ahí, por favor, ore fervientemente para que usted no vaya a caer en las tentaciones en las zonas así del mar, son peligrosas. Y entonces ya yo tenía ese plan, ¿verdad? Había orado a Dios para que me fuera bien en el colportaje. Y estando en el colegio adventista, en el CEA, en Peñablanca Cortés, llegó un hermano de Guanaja a visitar y yo le conté que iba a ir a colportar a Guanaja. Y él espontáneamente me invitó que cuando fuera a Guanaja me quedara en su casa. Entonces, cuando llegó la fecha de partir para allá, al llegar pregunté por la familia y vinieron a traerme al sitio donde yo estaba esperándolos. Durante estuve ahí en la casa, como todo un adventista fiel, ¿verdad? Hacía mi culto matutino y vespertino. Y siempre andaba yo alegre, contando coritos. Tenía en ese tiempo 14 años, que de eso no hace mucho. Y entonces, de repente, uno de los hijos del Señor, una familia adventista, ¿va? Uno de los hijos del Señor agarró saña conmigo y siempre me andaba haciendo preguntas o andaba tratando de intimidarme. Y entonces me preguntó una vez: Juan Carlos, ¿por qué tú siempre andas así bien contento, entusiasmado, alegre? ¿Qué pasa contigo?, me dice. ¿Por qué eres así? Y yo le dije: porque Cristo me ha salvado. Nomás le dije eso, hermanos, y salió corriendo a la cocina en su casa y que viene detrás de mí con un cuchillo como de este porte, hermanos. ¿Cómo?, me dice. Con que Cristo te ha salvado. Así que yo salí corriendo, hermanos, de esa casa y él venía detrás de mí. Así que empezamos a darle vuelta a la casa a toda velocidad. Yo corrí tan fuerte, tan desesperado, que cuando acordé ya yo lo había alcanzado a él. Porque Cristo te ha salvado. Y no sé, nosotros nos toca, o nos ha tocado, nos va a tocar por tribulaciones. Así que esa fue mi primera tribulación como hijo del Señor. El mensaje que traigo a colación nació a raíz de dos preguntas que comúnmente se me ha hecho. Y la primera pregunta es: Juan Carlos, si hay solo un Dios todopoderoso y creador, ¿por qué hay tantas religiones? Obviamente la primera vez que esa pregunta llegó a mi mente, a mi corazón, a mis oídos, era yo una persona nueva en la fe. Así que me puse a meditar, a orar, a estudiar e investigar. Y para la próxima vez ya tenía una respuesta para esa pregunta. Y logré evaluarla desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva secular. Entonces voy a empezar con la perspectiva bíblica. Cuando ustedes leen Génesis, desde el principio que Dios creó al hombre, Dios es como si cuando nos diseñó nos puso en la mente y el corazón como algo así como quien dice un chip. No estoy diciendo que exactamente eso fue un chip, pero la función, ese diseño que está en nuestra mente y nuestro corazón es para que nosotros seamos felices al tener una unión, una conexión, al alabar, adorar al Creador, al Dios Supremo. Pero como ustedes leen su Biblia, empezando desde Caín, los seres humanos empezaron a alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios, rechazando al Dios único, verdadero y creador, esa necesidad de espiritual, de adoración, de conexión, de alabanza, siempre siguió ahí en su mente y en su corazón. Entonces, ellos empezaron a crear, a inventar sus propios dioses. La perspectiva secular, cuando los antropólogos, en su intento por entender por qué nosotros, ¿verdad?, actuamos como actuamos, la manera de pensar, la historia del ser humano, ¿verdad?, su trascendencia, han ido por todo el mundo y han encontrado, por ejemplo, en cuevas, dibujos donde hay personas así, hay como una convocación y todos están juntos ahí adorando algo. En toda Latinoamérica han encontrado un montón de templos de los mayas, de los incas, de los aztecas. ¿Esos templos qué función tenían? Hacer sacrificios, adoración. Ellos le rendían tributo a esos dioses que ellos se habían inventado, ¿verdad? El dios de la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, el dios pantera, el dios del maíz. Había un dios para todo.
Cuando anduvieron allá en Egipto encontraron las pirámides. Hay pirámides en México, hay pirámides por todo el mundo. Cuando anduvieron allá por Asia, en India y en China encontraron un montón de templos. Todos esos templos diseñados para adoración de dioses, porque todas las civilizaciones en el antiguo creían en la vida después de la muerte, vida en el más allá. Y en la segunda pregunta, entonces empezamos a desarrollar el tema que voy a titular Los 3 pasos bíblicos de la salvación. La segunda pregunta es, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y auténtico y todas las demás religiones? Y la diferencia, hermanos, es, y no estoy diciendo que todo 100% se adhiere, ¿verdad?, a todas las religiones, pero en su gran mayoría, la característica principal es la salvación por obras. Es como si ellos sirven a un Dios que está furioso, está molesto, está enojado. Entonces vienen los hombres y hacen muchas obras buenas. Hacen liturgia, hacen ritos, hacen penitencias, hacen flagelación, hacen cualquier cantidad de cosas para apaciguar la ira de este Dios, y al final de sus vidas tienen la esperanza de que quizás, tal vez, este Dios les dé acceso al paraíso. O sea, no es una salvación, no es un acceso garantizado, sino que va a depender si este Dios se apiada de ellos. Esas son las religiones no cristianas, las religiones paganas, y por ahí alguna que otra religión o iglesia que se denomina cristiana, pero en realidad es una religión pagana, porque en la religión se practica el adorar ídolos o imágenes, o se hacen penitencias, o se hacen cosas que no hay necesidad de hacer según nosotros entendemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar esos 3, yo le llamo los 3 regalos de Dios. Y el primero es la justificación, Y vamos a leer ahí, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo le llamo a la justificación por la fe el gran intercambio. Entonces me puse a buscar ahí, ¿verdad? Le consulté al tío Google, a ver qué decía el tío Google sobre la justificación. Y sucede que la información que conseguí dice que en hebreo se emplean las palabras sedek o sedeca, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa, o incluso hacer justo en relación con el pecado. El sentido dado es el de hacer justo por don gratuito. Entonces, cuando nosotros investigamos, ¿verdad?, estos términos, cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, a Corintios, a Gálatas, a los Efesios, es un término netamente, hermanos, legal. Sucede que de repente hubo una vez que un gobernador decidió que él le quería dar indulto a alguien en la cárcel del lugar donde él gobernaba. Y él dijo, voy a darle indulto a alguien que necesite de un perdón. Así que él entró a la cárcel y empezó a preguntarle a los que estaban ahí presos, oye, ¿y tú por qué estás preso aquí? A cada preso que él le preguntaba por qué estaba preso ahí, él era inocente, él no era culpable y él estaba ahí injustamente. Así que dijo, wow, aquí nadie necesita perdón porque todos son inocentes, todos están aquí injustamente. Hasta que apareció un preso que le dijo, gobernador, quiero confesarle que yo cometí tal y tal crimen, pero usted no tiene idea cuán arrepentido me siento, cómo yo en mi mente y en mi corazón siento que nunca debía haber hecho lo que hice. Y yo, por favor, le pido que me perdone. Yo necesito ser perdonado. Y dijo, él necesita ser liberado. Y precisamente, hermanos, en eso consiste la justificación, en que nosotros no tenemos esperanza. Nosotros somos culpables, hemos cometido el crimen del pecado, entonces estamos sin esperanza, estamos perdidos. Pero Dios hace un intercambio. Y vamos a leer, hermanos, lo que dice ahí en Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Dice así,
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Toda esta posibilidad de nosotros ser indultados y de que Dios se olvide de nuestros pecados es porque Jesús es nuestro sustituto. Leo de mi escritora favorita un comentario al respecto y vea lo que dice aquí para que nosotros entendamos bien la justificación por la fe. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gloria, deben guardarse en forma especial. El primer gran error es, en el cual ya se ha insistido, y es el fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo, orgullo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Y ustedes recuerdan el ejemplo de Lucas 18 del 9 al 14, la oración del fariseo el publicano. Uno se exaltó, dijo que él no hacía nada a nadie, él pagaba diezmo, él ayunaba 2 veces por semana. Y estaba así él muy orgulloso de su proceder cristiano o creyente. Pero cuando el publicano oró, dice que no quería levantar ni su vista al cielo y solo le dijo a Dios: Señor, sé propicio a mí pecador. Y entonces el Señor cierra ahí diciendo que el que se exalta será humillado y el que se humille será exaltado. O sea, el primer error, ¿cuál es? Pensar de que uno por su esfuerzo personal, que uno con buenas obras, con buenos hechos, uno va a alcanzar algún favor delante de Dios. El segundo error, opuesto y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Sin embargo, analicemos lo siguiente, hermanos. Pero voy a hacer un hincapié. Primer error, creer que nos podemos salvar por nuestras obras. Segundo error, creer, ya una vez que hemos entendido la gracia de Dios, que la gracia es una licencia para pecar. Pero la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es cuando nosotros venimos a Dios. Jesucristo toma nuestro lugar. Él es nuestro sacrificio. Entonces, la verdadera gracia siempre nos va a llevar a obedecer a nuestro Dios. La falsa gracia nos va a llevar a desobedecer a Dios. Y vea lo que dice en la otra parte. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todas sus secuelas de dolor y miseria para siempre. Entonces vamos a entender cómo es que Jesús aplica la justificación por la fe, cómo aplica Él la gracia a nosotros. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos nosotros mismos.
puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir la ley de Dios que Él exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Y aquí vamos a ver, hermanos, la justicia imputada e impartida. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Entonces, en el momento cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y venimos a Jesús y aceptamos ser bautizados, en ese momento cuando nosotros públicamente reconocemos nuestras faltas y reconocemos que Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador, ahí se aplica inmediatamente, automáticamente la justicia de Dios, la justicia impartida. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración a Él. Ahora viene la justicia impartida, o sea, que cada día nosotros recibimos el perdón, recibimos la paz de saber que Dios, estamos reconciliados con Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca hubieras pecado. Qué extraordinario, hermanos. Y quiero darles dos ejemplos. La Biblia está plagada, la historia del cristianismo está plagada de personas que fueron transformados por la gracia de Dios. Y quiero traer a colación el ejemplo del apóstol Pablo. En el camino a Damasco, Pablo merecía morir por causa de todo el daño, ¿verdad?, que Pablo le causó a la iglesia naciente del Señor. Al igual que los amalecitas causaron daño al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Pero Dios lo perdonó sin siquiera él pedirlo y lo cubrió con su gracia y le dio un regalo súper extraordinario en esta tierra. Lo ungió sin que él lo pidiera con su Espíritu Santo. Un regalo que tú y yo necesitamos urgentemente ahora. Porque la gran pregunta es, ¿merecía Pablo todo esto? No, él merecía morir. Pero qué extraordinario que la misericordia, la compasión, la gracia de Jesucristo lo cubrió y sus pecados fueron perdonados y fue llamado a ser uno de los apóstoles más extraordinarios del Señor en la historia. Segunda historia, la mujer samaritana. Legalmente, por ser tan abiertamente pecadora, ella se dedicaba al negocio de servir de amante. Merecía morir automáticamente por estar ante la presencia de aquel que lo sabe todo, por estar en la presencia del Santo de Santos, del dador del pacto santo. Pero Jesús la cubrió con su manto de justicia, la saturó con su gracia, tanto así que se volvió una de las predicadoras más exitosas de la Biblia en un solo día. Concluimos, hermanos, entonces, hasta aquí, que la gracia es un regalo de Dios. No se basa en lo que yo hago, se basa en lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, para que nosotros entendamos el proceso de la salvación, necesitamos ir al paso número 2, al segundo regalo, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Es posible vivir en santidad? La santidad, hermanos, no es otra cosa que cada día, habitualmente, con la misma determinación que todos los héroes de la Biblia, es caminar tomado de la mano de Jesús y a través de su ayuda vivir en obediencia al pacto santo y eterno, la santa ley de Dios. Es odiar cada día más al pecado y parecernos más a Cristo, porque entre más lo conocemos, más lo amamos, más estamos dispuestos a servirlo, más estamos dispuestos a imitarlo. Y vean lo que dice ahí en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hay un estudio realizado por el grupo Barna. Y vean lo que ellos encontraron. Es necesario una transformación radical. Esta transformación es un proceso continuo y de toda la vida. A este proceso se lo llama santificación, ser santo.
Es difícil no darse cuenta lo sencillo que es el mandato de Dios, pero luchamos por serlo. El grupo de investigación Barna Research Group realizó un estudio sobre los estadounidenses y el concepto de la vida santa, y sus hallazgos son fascinantes. Cuando se les pidieron a ellos que escribieran lo que significaba ser santo, la respuesta más común fue no sé. De los que se identificaron como cristianos nacidos de nuevo, solo el 46% cree que Dios los ha llamado a la santidad. Los resultados muestran un cuerpo de cristianos que asisten a la iglesia y leen la Biblia, pero no entienden el concepto o significado de la santidad. No desean personalmente ser santos y por lo tanto hacen poco o nada para perseguirlo. Hermanos, estamos en una crisis. Estamos en el tiempo del fin, estamos a las puertas de enfrentarnos a los eventos finales y en el cristianismo moderno hay una misconcepción de la santidad. Y vemos el estudio Barna es bastante relevante. No sé, o solo el 46% entiende que nosotros los cristianos estamos llamados por Dios a vivir en santidad. Y vea lo que dice Colosenses 3 del 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? Recuerdo hablando con un hermano y me dice, hermano, fíjese que mi gran debilidad es que me gusta decir malas palabras. Y me he encontrado varios hermanos que tienen bastante dificultades en hablar palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vea lo que dice ahí Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, hermanos, es fascinante, porque con un solo sacrificio, el sacrificio del Señor en la cruz, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Versión del Nuevo Mundo Internacional. Hay tres cosas que debemos entender, hermanos, referente a la santidad, para que no perdamos de vista nuestro objetivo y nuestro gran sueño de poder estar ante la presencia de Dios. Primero, debemos entender que sin la ley de Dios, perdemos de vista el carácter de Dios. Nos olvidamos que Él es santo. Número dos, perdemos de vista el pecado. Pensamos que el pecado no es tan grave. Vivimos una etapa en la historia de la humanidad, hermanos, que el pecado está tan disponible para todos que las tentaciones, que caer es de lo más fácil, pero aún tenemos la ayuda de Jesús, aún tenemos esperanza. Hermanos, el pecado es monstruoso, el pecado causó la muerte del Hijo de Dios, el pecado es algo bastante grave. Tercero, pensamos que el amor de Dios deja de lado la justicia de Él y nos olvidamos que Dios es justo. Consulté al tío Google referente a santidad y vea lo que dice ahí. Santificar literalmente es poner aparte para un uso o un propósito especial. En sentido figurado, hacer santo o sagrado. Etimológicamente, el verbo latino santificare, que a su vez se deriva de sanctus, que es santo, o facere, de hacer. La santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de hacerse o convertirse en santo. El concepto de mayor profundidad refiere a santificar
cómo la acción que ejecuta el individuo de elevar una cosa, suceso o persona a una categoría considerada de mayor trascendencia espiritual para la vida. Veamos lo que dice ahí en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y mire qué interesante que cuando Dios le da la ley a Moisés, antes de que le diera los 10 mandamientos, vamos a encontrar ahí en Éxodo 19, versículos 5, 6, 10 y 22 y 24, el pedido que Dios le hace a Moisés antes de que él le pueda proveer de los 10 mandamientos. Esta es la ley moral. Y luego cuando le da la ley de salud, cierra de manera extraordinaria con los siguientes versos. Vamos a leer Éxodo primero. Dice ahí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová los haga no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para no subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. O sea que sí. Ellos acercaban a la presencia de Dios y iban a morir porque Dios es perfecto y es santo. O sea, introducción para dar los 10 mandamientos, santidad. Ahora, en Levíticos 11, versículos 44-45, cuando ya Dios dio toda la lista de las cosas, de los animales que se pueden comer y lo que no se puede comer, miren cómo cierra el Señor cuando da esa ley. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Ustedes se van a santificar. ¿Cómo nos vamos a santificar? Comiendo lo que el Señor dice que podemos comer. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Basados en estos ejemplos y tantos más que hay en la Biblia, especialmente en Salmo 119, santidad es vivir, repito una vez más, en obediencia al pacto santo y eterno que son los 10 mandamientos. Hermanos, 10 reglas que el Eterno nos dio para vivir felices, en armonía, en paz, en orden y disciplina. Vea lo que dice Juan capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Necesitamos poder para nuestra vida personal. Las personas viven y se comportan de manera muy diferentes. Algunos son muy simpáticos, mientras que otros son más arrogantes, egoístas e indiferentes. Algunos son solícitos y amigables, mientras que otros son francamente difíciles de tratar. Sin embargo, hay una cosa que nos concierne a todos. Si queremos vivir de acuerdo a como la Biblia nos enseña, si uno es sincero, entonces llega a una conclusión. Simplemente no soy capaz de ser bueno con los demás, al menos no todo el tiempo. No soy capaz de dejar que el amor sea el guía de mis pensamientos y mis palabras. El mensaje de Pentecostés es de gran consuelo, hermanos. Para alguien que puede reconocer esto. Hechos 1:8. Escuchad, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto no lo dijo cualquier persona, hermanos. Lo dijo nuestro Redentor Jesucristo mismo antes de ascender al cielo. En Gálatas 2:20. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Concluimos que si la presencia del Espíritu Santo nos da el poder para vencer y obedecer, la santidad, hermanos, también es un regalo de Dios. La justificación, Cristo toma nuestro lugar, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podemos hacer. Vivir una vida sagrada para Dios, solamente con la presencia de Cristo, solamente con la presencia del Espíritu Santo recibimos poder y tenemos la capacidad para obedecer a un Dios santo. O sea que son obras que Dios opera a través de nosotros. No son obras que yo soy el bueno de la película como el fariseo, sino que nosotros tenemos una comunión diaria con Dios, caminamos de la mano con Jesús y Él nos santifica todo el día y nos da el poder para obedecer. Tercer paso de la salvación, el tercer regalo, hermanos, la glorificación. Pregunta: ¿se puede hacer la glorificación sin glorificar a Dios en nuestras vidas hoy? ¿Qué es la glorificación? Es la eliminación total del pecado en la segunda venida de Cristo y la transformación de un cuerpo disminuido por el pecado a un cuerpo simétrico y perfecto. Veamos, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Y veamos lo que dice 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra ahí que aparece es metamorfosis, que es una transformación de adentro hacia afuera. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hermanos. La santificación es el final feliz. Y yo sé que hay muchas hermanas y también hermanos que les gustan las historias de amor, las historias apasionadas. Por ejemplo, la historia del Titanic realmente es una historia de un barco que se hundió en el océano. Pero cuando Hollywood hizo una película referente al Titanic, ¿qué puso dentro del argumento para hacerlo bien atrayente? Puso una historia de amor. Y todas las historias de amor terminan y fueron felices para siempre. La glorificación, hermanos, es el final feliz. La glorificación está determinada, diseñada por Dios como también un regalo inmerecido. Justificación, regalo. Santificación, regalo. Glorificación, un regalo de Dios, porque ¿podemos nosotros los seres humanos justificarnos ante Dios? No. ¿Podemos los seres humanos santificarnos? No. Cristo nos santifica, Cristo nos justifica y Cristo nos va a glorificar, porque nosotros no podemos transformar nuestro cuerpo destruido por el pecado, un cuerpo podrido por el pecado. El Señor nos va a dar un regalo extraordinario. La glorificación, hermanos, es la luna de miel, el premio final. Necesitamos estar listos, hermanos. El tiempo está cerca. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es el tiempo para entender estos temas con profundidad. No solo para nosotros, estudiarlos para poder compartir con nuestros amigos, familiares, todas las personas que nosotros venimos en contacto. Espero en este estado, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición y que ustedes estén realmente dispuestos a compartir con otros. Que el Señor les bendiga.